Buenos días. Con voz de trueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Está un poco potente ahí, ¿verdad? Se siente la presencia de Dios por el micrófono. ¿Me lo bajo el micrófono un poquito? Ahí. Ahí está bien. Muy bien, ahora sí, gloria a Dios. ¿Qué texto dije? Segunda de Pedro, capítulo 1. Bueno, vamos a compartir un tema individual. Este es el último tema individual de los domingos. Ya vamos a comenzar una nueva serie que se va a titular Un Mundo sin Precedentes. Ese va a ser el tema de la serie nueva, próximo domingo, si Dios así lo quiere. Pero vamos a compartir un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestra vida práctica, nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero antes de entrar de lleno, como siempre, vamos a orar una vez más, a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos, Señor, en tu palabra, en que tú estarás ayudándonos en esta hora. Yo te pido, Señor, que seas tú en todo tiempo, Señor, hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, dándome a mí la gracia, la sabiduría, Señor, y la inteligencia espiritual para enseñar bien tu palabra, Señor. Háblanos y bendice a aquellos que nos ven por internet en la misma manera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les quiero compartir en este día, esta mañana, es el tema El poder de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Bueno, segunda de Pedro 1, vamos a leer desde el versículo 19. Aquí el apóstol Pedro nos dice algo muy importante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, fíjense, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, es importante lo que vamos a ver a continuación en esta parte del texto, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la idea de la Biblia, la palabra de Dios, lo que conocemos como las Sagradas Escrituras, o sea, no la escribieron hombres, pero no fue idea, iniciativa o conocimiento o sabiduría humana. Claro, Dios los usó como instrumento, pero el texto luego dice en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, cada palabra que encontramos en la Biblia es inspiración de Dios. El punto aquí es que si los cristianos no creemos que la palabra de Dios, lo que es la Biblia, es la inspiración de Dios escrita para el creyente, la palabra no tendrá efecto en nuestros corazones. No vamos a confiar en ella como debe o el respeto que se debe a la palabra de Dios. Miren, cuando hablamos en términos médicos, el cáncer es una de las enfermedades más mortales, creo que todos conocemos. El cáncer es algo impresionante. El cáncer comienza de manera lenta e indetectable a invadir todo el cuerpo y poco a poco va haciendo su daño hasta que logra dañar los órganos internos del cuerpo y después comienza a debilitar el cuerpo hasta el punto de matarlo por completo. Pero si pensamos en qué es lo más dañino, escuche bien, y destructivo del cáncer, inmediatamente pensaríamos que es la muerte, o sea, lo mortal de esta enfermedad. Pensaríamos que lo peligroso del cáncer es que mata, ¿verdad? Eso sería a lo mejor lo primero que venía a nuestra mente. Pero quiero enfatizar que esta enfermedad, lo más peligroso de esta enfermedad, es en la manera que se esconde dentro del cuerpo. Porque cuando el cáncer, por eso dije que comienza lento, de manera indetectable, ¿verdad? Hasta que no surge un dolor de cabeza, una fiebre o un examen con el médico, hay muchos que no se dan cuenta hasta cuando están en estado 4 o 5, muy avanzado, porque es muy sigiloso, podemos decir, el cáncer, ¿verdad? Entonces,
sí, el cáncer es una enfermedad mortal, pero todos sabemos que, como dicen los doctores, si se detecta a tiempo, se puede enfrentar, se puede vencer. Nada más que se esconde tanto entre las células, los órganos internos del cuerpo, que se torna más peligroso y más difícil para enfrentarlo. Bueno, el pecado es como un cáncer espiritual que nos destruye lentamente hasta matarnos. Y quiero resaltar 3 características del cáncer que se parece al pecado. Fíjense, 3 cosas que el cáncer tiene y usa para lograr su propósito mortal en los seres humanos. Por ejemplo, el cáncer sabemos que se esconde, ¿verdad? O sea, su escondite es una de sus defensas, por así decir. El cáncer se esconde detrás de células buenas. Es decir, cuando viene el tratamiento para tratar el cáncer, muchas veces la quimioterapia ataca las células buenas y no el cáncer. Porque como se disfraza de células buenas, a veces es indetectable. Y eso es una manera de esconderse. Asimismo, el pecado se esconde detrás de las buenas obras. O sea, tienen una similitud. El cáncer también tiene algo peligroso y es su constante cambio de apariencia. El cáncer se torna más difícil por su constante cambio de apariencia, así como el pecado igualmente se muestra como algo bueno o algo normal. Es por eso que cuando alguien justifica el pecado y dice eso no es nada, no pasa nada, o sea, se está aliando al pecado que lo está destruyendo. Y tercero, el cáncer tiene un mecanismo de defensa impresionante. Es decir, el cáncer forma una pared de defensa con el mismo cuerpo donde se encuentra el cáncer. Fíjense qué cosa. De modo que cuando la quimioterapia lo ataca al cáncer, muchas veces en verdad lo que está atacando es el cuerpo y no el cáncer. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado se esconde detrás o forma su sistema de defensa por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y es por eso que cuando la palabra nos confronta y nos duele, debemos entender que es para nuestro bien. Pero como nos duele, justificamos el pecado. Y esa es una de las maneras como el pecado se defiende, así como el cáncer. Entonces, no es tanto o solamente que el pecado es peligroso por lo mortal, sino que el pecado, así como el cáncer, se esconde, tiene su sistema de defensa y es también mutable, o sea, cambia de apariencia. ¿Qué enfermedad tan dañina, verdad, tan destructiva la del cáncer, como también lo es el pecado tan destructivo que acaba con el alma, verdad? Jesús dijo en Mateo 10, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo temporal, dice esta versión. Tengan temor de aquel que puede enviar a ambos, tanto al cuerpo y el alma, al castigo eterno del infierno. Quizás los médicos científicos no han encontrado la cura para el cáncer todavía, pero ya Dios encontró la cura para el pecado. Y es su palabra, ¿verdad que sí? En Romanos 5, capítulo 19, acompáñenme allá. Fíjense lo que dice. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Sabemos que Adán pecó, por cuanto todos pecaron. Dice, así también, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa esto? Bueno, que así como una biopsia detecta el cáncer, asimismo la ley manifiesta nuestros pecados. Cada vez, esa es la manera para mí más fácil de entender la ley, como un espejo del pecado. Si usted entra a un lugar y de repente usted entra en su celular y usted no ha visto el letrero que dice no se pueden usar dispositivos celular aquí dentro, usted no sabe que rompió la ley hasta que no lee el letrero, ¿verdad? Entonces usted está tranquilo en el celular y hablando a lo mejor así como en voz alta, ¿verdad? Sí, dile que ya voy. La gente nada más no quiere decir. Eso es nuevo, ¿verdad? O no es nuevo. Pero esa tranquilidad no viene, o sea, está ahí hasta que leemos el letrero y decimos, ay, perdón, te tengo que llamar después, no puedo usar celular aquí. Entonces esa ley descubrió el pecado. Esa ley, que es la Biblia en este caso,
al leerla nos damos cuenta de los pecados que tenemos en el corazón. Si no tuviéramos el espejo de la palabra, jamás nos daríamos cuenta de los pecados que tenemos en el corazón. Y por eso es que en el mundo se crea una nueva ley para cada maña que sale del ser humano, ¿sí o no? De cómo romper la ley. Dice que el que inventó la ley, dice el mundo, inventó la maña, dicen por ahí. ¿Han escuchado esa frase? Que por cada ley que se inventa, ya el hombre tiene una forma de cómo quebrantarla. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Dice, mas cuando el pecado abundó, entiéndase, cuando se descubre todo el pecado que hay en nosotros, dice, sobreabundó, más poderosa es la gracia de Dios, ¿verdad? Para que así, verso 21, como el pecado reinó o gobernó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando pensamos en los efectos destructivos y dañinos que el pecado produce en el corazón, el primer ataque que el pecado lanza es directo a la palabra de Dios. Fíjense qué cosa, ¿no? Directo a la palabra de Dios. El pecado causa en nosotros que siempre pongamos lo dicho por Dios en tela de juicio. El pecado nos conlleva siempre a cuestionar la palabra de Dios. Y eso es algo que usted lo ve en el diario vivir. Por ejemplo, cuando algo nos conviene, no importa de dónde vino, con qué lo hicieron. Es como cuando usted está comiendo algo rico, sabroso en sabor, y te dice alguien, ¿quieres saber con qué hacen eso? Y tú, ay, no me diga, por favor. ¿Cuántos le han dicho eso en algún momento, verdad? De repente estás comiendo algo que te gusta mucho, y no falta el que está a dieta, ¿verdad? Que te dice, ¿quieres saber con qué hacen eso? ¿Y qué tú le dices? Después que me lo coma me dices, ¿verdad? Eso significa que cuando nos conviene, ¿verdad? Cuestionamos las cosas. Y cuando nos conviene, no cuestionamos las cosas. Entonces, aquí nos damos cuenta que el pecado tiene ese efecto natural de siempre cuestionar la palabra de Dios. Porque digo eso entre comillas, porque no nos conviene, ¿verdad? Pero sí nos conviene. Fíjense, aquí nos damos cuenta que el pecado por naturaleza siempre va contra la palabra de Dios, pero no es solamente el pecado, sino Satanás, en quien se originó por primera vez la maldad, el originador del pecado y la maldad. Satanás es el responsable o el primero de resistir y atacar la palabra de Dios. Por ejemplo, Génesis 3:1, creo que todos conocemos que en Satanás, ¿verdad?, se originó el pecado. Satanás es llamado en la Biblia, ¿cuál es el título que se le da? Mentiroso y padre de mentiras, ¿verdad? Satanás fue quien cuestionó la palabra de Dios cuando engañó a Eva. Y en Génesis 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora aquí la pregunta obviamente lleva una mala intención detrás. Notamos las palabras cizañosas de la serpiente, con que Dios ha dicho. Ahora bien, si nosotros usamos esa pregunta y se la atribuimos a un ser humano, se sobreentiende que cualquier persona puede mentir o puede equivocarse, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando lo usamos hacia Dios? Si le preguntamos a alguien, ¿con qué Dios dijo? ¿Verdad? Esa pregunta de Satanás obviamente está tratando de debilitar los fundamentos de la convicción de Adán y Eva, en este caso de Eva. Esta pregunta de Satanás tenía un plan malicioso que Eva no podía detectar en el momento. Eva veía a la serpiente hasta amigable a lo mejor porque le está hablando. Si usted ve a un extraño en la calle y le pone conversación que usted hace, lo ignora por completo y sigue caminando, ¿verdad que sí? Pero Satanás comienza la conversación con una pregunta cuya intención era destructiva y mortal. Pero noten, es una pregunta que parece sencilla, con que Dios dijo, ¿verdad? Satanás buscaba plantar la semilla de la duda en Eva para debilitar los fundamentos de su convicción. Quiero que noten esto, cuando Satanás comienza a atacarnos, lo primero que hace o lo que intenta hacer es debilitar nuestras convicciones, plantar duda en nosotros.
Y cuando la duda comienza a moverse como gelatina, nuestras convicciones se ponen gelatinosas, ¿sí sabe lo que quiero decir? Entonces nos ataca con una mentira y nos tumba. Es como cuando el boxeador ve que su oponente se le están aflojando las piernas, ahí lo ataca con mayor fuerza, ¿verdad que sí? Bueno, una vez un pastor me dijo algo que nunca se me olvidó. Él me dijo, mira Fleming, cuando ya sea que un cristiano o un pastor tenga un pecado secreto sin confesar o sin revelar o sin reconocer, en ese pecado de su corazón que no ha confesado, que lo tiene escondido, un pecado secreto, la puerta del corazón se le va a abrir a Satanás un poquito nada más. Y en esa pequeña apertura de la puerta de tu corazón, me decía este pastor, Satanás va a poner una cuña. ¿Sí sabe? ¿Quién no sabe lo que es una cuña? Bueno, una cuña es como un pedacito, ¿sí ve cuando usted ve el queso parmesano así, que le corta un pedazo? Bueno, cuando están cortando madera, a veces están con el hacha, ¿verdad? Y se abre un poquito y le meten un pedazo de madera ahí, parece así como una pizza, para que luego al darle a la cuña, la madera se parte en dos pedazos de un solo golpe. Entonces Satanás te pone esa cuña, espiritualmente hablando, en ese pecado secreto que tienes ahí sin confesar y sin arrepentirte. Y lo ignoramos y lo ignoramos. Y Satanás, en el momento preciso, ese pecado escondido puede ser falta de perdón, puede ser inmoralidad sexual, puede ser orgullo, celos, envidia, etcétera, lo que sea, calumnias, murmuración. En el momento preciso, Satanás te va a dar el golpe ahora sí que de desgracia. Y el corazón se te va a abrir en dos partes. Y Satanás entrará y va a gobernar tu corazón. Eso es una estrategia que este pastor me dijo de Satanás. Bueno, un tremendo consejo, ¿sí o no? Bueno, sin embargo, lo penoso es que mientras este pastor me decía eso, él mismo tenía una cuña en su corazón. Y fue cuestión de poco tiempo cuando Satanás le dio el golpe de desgracia y salió a la luz eso que él me estaba aconsejando. Y ahora mismo ese pastor está siendo un instrumento en las manos del enemigo, ahora mismo. 2 Timoteo 2, versículo 23, en la traducción al lenguaje actual, mire lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, le da una advertencia, le dice, Timoteo, no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada, es decir, que no edifican. O sea, nosotros debemos de siempre examinar que cuando entramos en un tema de debates o discusiones, siempre examinemos si vale la pena el argumento. Si eso que estamos debatiendo, el cual no es en sí mismo pecado, si edifica al final de la conversación o trae pleito. Dice, los que así discuten siempre terminan como, ¿qué dice la pantalla? Peleando. Dice, un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Noten lo que va a decir a continuación. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que él quiere. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos siendo instrumentos de Satanás? Porque, escuche bien, Satanás no solamente usa a los incrédulos como instrumento, a veces a los cristianos. Un cristiano puede ser instrumento de Satanás. Por eso Efesios dice, no des lugar al diablo, no ignores sus maquinaciones. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene la capacidad de darnos el discernimiento espiritual. Y por medio de ella, la palabra, podemos saber cuando el enemigo nos planta un pensamiento de malicioso. Si no andamos caminando en la palabra, todo el tiempo meditando en ella, obedeciéndola de manera práctica, es muy fácil que el enemigo nos plante una semilla de cizaña, de murmuración, de crítica, ¿verdad? ¿Por qué es tan fácil? Porque el que no anda en la palabra no tiene un contraste, no tiene el discernidor encendido para ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque el problema del engaño es que como es engaño, Satanás te va a decir cosas que van a parecer, como dije del cáncer, buenas. Ese es el peligro.
Pero lo bueno es que también, si andamos despistados espiritualmente, ¿alguna vez has andado despistado espiritualmente? Nadie dice amén, ¿verdad? Nos pasa, de momento nos desconectamos y nos damos cuenta cuando viene el problema y reaccionamos y ay, ¿verdad? ¿Por qué reaccioné así? Lo bueno es que el Espíritu Santo siempre está ahí para recordarnos como Jesús lo prometió. El Espíritu os recordará todas las cosas que les he dicho. Pero no queremos vivir así como que si el Espíritu nos tiene que recordar, sino de manera voluntaria caminar cada día en la palabra de Dios, de manera intencional. ¿Cómo fue que Eva le abrió su corazón a Satanás? ¿Por qué Eva, por así decirlo, le abrió un poquito la puerta a Satanás? ¿Se acuerdan de Caín? Cuando por su enojo dice, el pecado te está tocando la puerta. Y si sigues enojado, significa que le vas a abrir la puerta al enemigo. Y terminó matando a su hermano. Entonces, la Biblia nos deja saber entre Génesis 4 y Efesios 5, que el tiempo que duremos enojados sin perdonar es una posibilidad de que le abramos la puerta a Satanás. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos conviene? Perdonar rápido, aunque no sintamos perdonar. Porque el orgullo te va a causar el dolor de no perdonar. Ay, es que me dolió. Sí, pero perdona, para que no des lugar al diablo. Eva puso en tela de juicio la palabra de Dios. La serpiente astuta enredó la mente de Eva, depositó engaño en su corazón y clavó el veneno mortal, diciéndole algo que vamos a leer a continuación. Así como el cáncer, que al principio es indetectable, luego se muestra inofensivo y después se escuda detrás de las justificaciones, así como el pecado. Si el pecado y el cáncer se parecen muchísimo en cómo operan. Después que Satanás le aflojó los cimientos de convicción a Eva, después que ya Eva estaba, ay, ¿será que Dios dijo o no dijo? Fíjense. O sea, ¿cuántos de los que están aquí dudarían si alguien te pregunta, por ejemplo, si te llamas César, ¿verdad? Y alguien te dice, tú no te llamas César, ¿sabías? Pues tú te reirías. O tú no te llamas, ¿verdad? Yaritza o Nelly, ¿verdad? O hermano Máximo, o Joselito, como le dicen, ¿verdad? O Alexandro, o sea, sabemos el nombre que tenemos y estamos plenamente convencidos de que así nos llamamos. Porque desde que nací, tengo 45 años llamándome Fleming, ¿sí o no? Ya descubrieron mi edad, ¿verdad? Bueno, eso habla de convicción, de que aunque te digan lo que te digan, no te van a mover ni te va a dar cosquillas. Pero ¿qué si no tenemos la misma convicción, así como nuestro nombre, de la palabra de Dios? Y te dicen algo de la Biblia, fundamental, claro, no secundario, porque cuántas cosas, ¿no? Pero algo fundamental que tú te quedes... Ah, entonces Jesús no murió en una cruz, fue en un palo. Y ya tú dices, ah, ya, ahí están las convicciones como gelatina, ¿verdad? Y luego Satanás te lanza el segundo ataque mortal. Génesis 3, verso 2. Miren lo que le dice Satanás a la mujer. Bueno, Eva dice, y la mujer respondió a la serpiente. Acuérdense la primera pregunta, ¿con qué Dios dijo? ¿Verdad? Y Eva responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, fíjense, dijo Dios, no comeréis, ese no comeréis está en imperativo, es un mandamiento, ¿verdad? De él, ni lo tocaréis para que no muráis. Aunque Eva dijo lo correcto, escúcheme bien, dentro de Eva, que ni ella misma lo sabía, había algo llamado duda. ¿Quién se la plantó? Satanás con la pregunta, ¿con qué Dios dijo? O sea, hay veces que podemos decir algo sin tener convicción de eso que decimos. Señor, mi vida doy por ti. ¿De verdad, Pedro? Bueno, maybe. No hay convicciones firmes. Entonces la serpiente aquí le arroja el veneno mortal. La serpiente le dijo, no morirás. ¿Qué significa eso que le dice la serpiente a Eva? Sencillamente dijo, Dios es un mentiroso. ¿Sí o no? O sea, se lo dijo de una manera, o sea, a veces podemos decir, no, Dios es un Dios de verdad, pero a la misma vez creer que Dios habla mentira. Como le decía yo a un pastor ahora que estuvimos ahí, yo le decía, hablando de un texto, le decía, no es que somos malos, lo que pasa es que no somos buenos.
Y aquí vemos que de una manera diferente dijo lo mismo. O sea, no morirás, Eva. No, solamente le faltó decir, Dios está hablando mentira. Dice, sino que sabe Dios, y aquí sino que sabe Dios significa Dios te está escondiendo algo. Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La imagen que Adán y Eva tenían de Dios cambió por las palabras de la serpiente. Es como cuando tienes una amistad que conoces por un buen tiempo y alguien te dice, ¿quieres saber lo que me dijo fulano de ti? Ya en ese momento, aunque no te diga, te quedas así dudando de la persona que conoces de años, con una pregunta sigilosa y cizañosa. Dice el verso 6, y vio la mujer, ya no vio el árbol nada más para comer, para saborearlo, para disfrutarlo como una fruta. Y aquí hay 3 adjetivos acerca de este fruto que se agregan después de lo que Satanás le dice. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero acuérdense que Dios dijo, no comas, te vas a morir si comes del árbol. Ya lo vio bueno, número 1. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo este engaño justificó que era bueno desobedecer a Dios. Bueno, agradable y codiciable. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Porque la palabra de Dios siempre ha estado, actualmente está y siempre estará bajo ataque. Desde el principio de los tiempos, desde el huerto de Edén hasta el sol de hoy. La razón por qué la palabra de Dios siempre está bajo ataque es porque la palabra de Dios tiene el poder de salvar, de transformar, y la palabra solamente le da gloria a Dios, no al que quiere la gloria. Entonces la palabra tiene el poder de salvar y de transformar el corazón. Ese poder tiene la palabra de Dios. Y Satanás muy bien sabe que si obedecemos la palabra, si creemos a la palabra, seremos salvos y transformados como Cristo. Y el archienemigo de Cristo no quiere eso para su iglesia. ¿Cuántos creen que la palabra es poderosa? Amén. Bueno, aquí viene una pregunta a esa afirmación que usted hizo. Si creemos que la palabra es poderosa, y aquí es donde vienen esas incongruencias que muchos de nosotros podemos cometer. Noten, creemos que la palabra es poderosa, pero cuando tenemos problemas con el pecado, cuando tenemos problemas de a lo mejor ansiedad, problemas de confusión, problemas de falta de convicción, no es a la palabra que siempre vamos. Y a eso no diga amén. Y esa parte lo hace incongruente que digamos, la palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. Y no se equivoca. Sin embargo, nuestra primera reacción a buscar ayuda no siempre es la palabra de Dios. ¿Verdad que no? No diga que no. Déjelo ahí escondido hasta el final. Todavía hay cristianos que están bajo la esclavitud del pecado y Satanás, penosamente. La respuesta de por qué la palabra no tiene poder en algunos es porque el cumplimiento de la palabra en la vida de algunas personas, o de las personas mejor dicho, quite la alguna, repito para no confundir, la respuesta por qué la palabra tiene poder en algunas personas, solo en algunas personas, es porque su cumplimiento es condicional, pero también es incondicional. La palabra a veces, o el efecto de la palabra, para que se entienda mejor, no siempre depende de nuestra obediencia, pero a veces sí. Entonces, ¿por qué no vemos el poder de la palabra actuar en algunas personas? O porque son desobedientes, o porque están cerrados a la palabra, o porque son sencillamente incrédulos. Y en esas personas la palabra no tiene efecto de poder. Hebreos dice en el capítulo 4, verso 2, hablando del pueblo que salió de Egipto, dice, pues la buena noticia nos ha sido anunciada de la misma manera que les fue anunciada a ellos, los que salieron de Egipto, el evangelio. Pero no les fue de ningún provecho porque no la creyeron. Fíjense, la palabra de Dios es poderosísima, podemos decir, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que no pueda obrar en algunas personas, eso no hace a Dios un Dios débil.
Sencillamente en esa persona la palabra no tiene un efecto transformador. Si está cerrada la palabra, si es incrédula la palabra o si es desobediente, no hay un efecto transformador. Ahí la palabra es condicional. ¿Usted se acuerda cuando Jesús volvió a su tierra, Capernaum, e intentó hacer milagros, verdad? Y dice que no pudo. En Marcos capítulo 6, ahí vemos por qué Jesús no pudo hacer milagros en Capernaum. Marcos 6, verso 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Es importante que el texto dice a su tierra porque era donde él creció, ahí lo conocían bien, ¿verdad? Es como que usted de repente vea al Señor, en este caso no aplica al contexto de Jesús, pero un ejemplo para que usted entienda. Usted ve al alcohólico que usted desde pequeño lo vio en esa esquina tomando y un día se convierte a Cristo. Y cada vez que usted ve a esa persona, siempre lo va a juzgar en su contexto pasado. Y ya se le va a hacer muy difícil decir, ¿quién es ese hombre? Bueno, ese es el nuevo cristiano. No, ese era el hombre que siempre estaba en la esquina tomando. Eso es una naturaleza que es difícil rebasar. De siempre ver a las personas según su contexto pasado. Y aquí Jesús dice, volvió a su tierra y le seguían sus discípulos. Verso 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Ahora, esta admiración es negativa, no es positiva. Es así como que, oh, ¿y este ahora? Esa es la idea de aquí de admirarse. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y esos milagros que por sus manos son hechos? Y luego comienzan a usar la lógica. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este el vecino que vi yo crecer? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, para los que adoran a la Inmaculada Concepción? Todos los hermanos de Jesús aquí, ¿verdad? Cheaper by the dozen, lo que vieron esa película. Una película más barato por docena, 12 hijos, ¿verdad? Dice, y se escandalizaban de él. Aquí escandalizar, en el griego, escandalizo, es una palabra que se refiere a un tropiezo que no nos permite ni creer ni seguir a Jesús. Algo como que te frena y tú dices, no, por eso yo no sigo al Señor. Eso se llama aquí, esa es la palabra escandalizar. Dice, se escandalizaron de él. Dice el verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Los que te conocen de mucho tiempo siempre te juzgarán por tu pasado. Y esto es un obstáculo para creer en el poder de la palabra de Dios. Verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cuántos? Ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de este pueblo. Ahora, usted ve aquí, ya dijimos que la palabra es poderosa. Amén. Pero aquí Jesús no pudo manifestar el poder de la palabra por la incredulidad. Es un obstáculo. ¿Cuántos de nosotros en verdad creemos que la palabra tiene poder? Esa pregunta es más para nosotros, para nuestro corazón. O sea, ¿qué tanto yo creo que la palabra en verdad tiene poder? La palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa en varios aspectos que la Biblia nos enseña. Hay tres áreas fundamentales donde vemos el poder de Dios o de la palabra de Dios operar. Número 1, el poder creativo de la palabra de Dios. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos por haber sido constituido el universo. Dice, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí el texto se está refiriendo al y dijo Dios y fue hecho del libro de Génesis. Dios decía y se hacía. La diferencia de por qué ahora cuando Dios dice en una persona y a veces no se hace, es porque las personas, es decir, nosotros tenemos una voluntad para responder a Dios en un sí o un no gracias. Tenemos esa libertad. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios tiene poder creativo. Ahora, escúcheme bien. Génesis viene a ser como un paralelo de la vida cristiana.
todo lo que Dios hizo nuevo y creó en el Génesis, en este caso, se refleja en la vida cristiana. Por ejemplo, Génesis 1 comienza diciendo algo. En el principio la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, igual que nosotros. Y el Espíritu se paseaba y dijo Dios, sea la luz. Lo mismo pasa en Juan 1. Dice que en el principio era Dios, ¿verdad? Y la luz era la luz de los hombres, la vida de los hombres. Y luego más abajo habla del nuevo nacimiento que no es de carne ni sangre, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces ahí vemos un paralelo de la creación del mundo, de todo lo creado, el universo, la tierra, los animales, con el creyente. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios en nosotros, quiero que noten porque es importante esto, Dios de una manera creativa nos da cosas que nosotros no tenemos. Hay muchos de nosotros que al venir a Cristo no teníamos amor y a lo mejor ahora tenemos amor. Antes no podíamos ser íntegros, a lo mejor ahora sí somos íntegros. Antes no podíamos vencer el pecado de inmoralidad sexual o de la mentira o de la codicia y ahora lo podemos hacer. Ahí de una manera espiritual está el poder creativo de la palabra de Dios, que nos da la capacidad de hacer lo que antes sin Cristo no podíamos hacer. ¿Están captando la idea? Número 2, el poder de la palabra de Dios también tiene el poder salvador. Diga conmigo, poder salvador. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, en el incrédulo no tiene poder. Primero al judío, obviamente por el orden, ¿verdad? Y también al griego, es decir, todo el mundo. Y número 3, está el poder transformador de la palabra de Dios. Juan 17:17, usted conoce el texto, cuando Jesús orando dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tomemos en cuenta que hay 3 grupos de personas donde la palabra de Dios tiene efectos diferentes. ¿Cuántos grupos? 3. Esos grupos pueden estar aquí dentro de esta iglesia, pero cada uno debe juzgar en la condición que se encuentra. Número 1, están los incrédulos. ¿Usted cree que puede haber un incrédulo dentro de la iglesia? Claro que sí. Son los que se resisten al mensaje de Jesús, aunque lo oyen, pero lo resisten. Luego están los tibios, a lo que la palabra le llama cristianos que no se deciden ni por el mundo ni por Cristo. Están vacilando en 2 caminos. Los indecisos, podemos decir, los inconstantes. Y luego están los creyentes cristianos que viven la palabra de manera práctica cada día, a pesar de que se equivocan, a pesar de que cometen errores, pero su estilo de vida continuo es vivir en la palabra de Dios. En los incrédulos, la palabra de Dios solamente tiene el efecto de conversión para salvación. Y esto yo lo digo y lo repito mucho porque a muchos se le olvida que cuando detectamos a una persona que no es cristiana, no, le voy a decir como diría, ¿verdad? Mi abuelo, por el amor de Dios, no traten de convertir el alma que no es convertida, que no es nacida de nuevo. O sea, no se le puede echar gasolina a los vehículos de gasoil, de diésel, porque no va a aprender, ¿verdad que no? Se lo digo por experiencia, ya mi esposa lo trató en el mío. Miren, he escuchado a muchos, debo decir ustedes, porque pues la iglesia, a lo mejor los de la tarde o la mañana, pero esta iglesia escucho gente que me dice, pastor, es que yo le digo a mi esposo que no, malas palabras, que no esto, que no aquello. Y yo le pregunto, ¿es cristiano? ¿Es un nacido de nuevo? No, todavía no. Entonces, no lo obligues a hacer cosas de la Biblia. Primero predícale la palabra y cuando se arrepienta, entonces le das instrucciones. Pastor, mi esposo no quiere diezmar. ¿Es cristiano? No tiene que hacerlo, porque son instrucciones para cristianos. ¿De acuerdo? Al incrédulo solamente le queda la cruz de Cristo para que cuando se arrepienta, entonces puedan comenzar a vivir y disfrutar del poder transformador de la palabra de Dios. Repito, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Usted entiende que cuando Pablo dice no me avergüenzo, esa palabra vergüenza tiene que ver con cuando alguien dice que algo funciona y al no funcionar queda en vergüenza.
Pero Pablo dice, no tengo duda, no me da vergüenza, porque yo sé que la palabra de Dios, en el Evangelio, hay poder de Dios para salvación. Es como cuando tú de repente, no sé si han visto en un teatro, están haciendo alguna obra y todo el equipo se combina para que cuando yo te haga esta seña, tú sales, ¿verdad? Y cuando yo haga esto, viene el otro payaso o el otro oso, no sé. Y de repente viene la seña, ¿verdad? Y hace la señal con mucha seguridad y no sale el personaje, ¿verdad? Y otra vez la gente comienza a reírse y la persona queda en vergüenza porque no se cumplió. Pablo dice, no me da vergüenza decir que soy apóstol del Evangelio de Cristo, porque yo sé que en el Evangelio hay poder para salvación. Ahora, aquí la pregunta es para nosotros, porque hay veces y hay cristianos que predican el Evangelio ellos mismos dudando. Y la gente se da cuenta cuando no estamos convencidos. Casi te dicen, ni tú mismo lo crees. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso significa sencillamente para todo aquel que cree. El mensaje de la cruz de Cristo, mis hermanos, es poder de Dios para salvación. Y aquí nos damos cuenta que el mismo mensaje del Evangelio que habla de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, en ese mismo mensaje que tiene poder para salvar, también tiene poder para condenar al que lo resiste. La misma palabra. Si lo aceptas, eres salvo. Si lo rechazas, eres condenado. Ese es el poder del Evangelio. Cuando Esteban les predica el Evangelio a los líderes de Israel en Hechos 7:51, no lo busque, se lo leo bien rápido. Él les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, cuando Esteban le está predicando el mensajote, hay que decirle así, porque es un capítulo entero impresionante, los líderes estaban resistiendo al Espíritu Santo, no a Esteban. Lo que Esteban decía, ellos lo oían por aquí, y lo que el Espíritu les confirmaba, lo escuchaban por su corazón. Entonces ellos estaban resistiendo la convicción de que todo lo que Esteban estaba predicando era la palabra poderosa y salvífica de Jesucristo, pero lo resistieron y lo mataron. Pablo dice que en el Evangelio, o el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero noten las palabras específicas de Pablo. El Evangelio, es decir, el mensaje de la cruz, la palabra de Cristo, es poder. Pero escuchen, el poder no está en el mensaje, el poder está en lo que el mensaje dice que Cristo hizo en la cruz. Por eso, una vez predicando en México me invitaron y bueno, frente a una congregación tan grande, hice una pregunta, ¿verdad? Pero lo dije con énfasis para agarrarlos, atraparlos en su astucia. Y le dije, ¿hay poder en la oración, sí o no? Y la iglesia entera dijo, amén. Y yo dije, no hay poder en la oración. Hay poder en Dios. ¿Sabe por qué es importante distinguir eso? Porque hay gente que ora por 8 horas y siguen siendo chismosos. Y hay gente que ora por 10 minutos y son fieles a Dios. Entonces, ¿cuántos son, pastor? ¿8 o 10? Los dos, depende del contexto de lo que estés pidiendo o tú. Hay momentos que nos derramamos ante Dios por horas. Hay momentos que oramos por un segundo. Señor, ayúdame, aquí voy. Un segundo. Pero no es en la oración que está el poder, es en Dios. Entonces, aquí vemos que no es en el mensaje que está el poder, es en lo que dice el mensaje. De que Cristo murió en una cruz. Usted conoce Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de lo que él hizo. Pero el mensaje en sí, lo que es el dicho, no salva, sino lo que dice de Cristo. ¿Sí entienden la diferencia, verdad? Es que hay gente que hasta adoran el Evangelio más que a Cristo, ¿verdad? Y se meten en problemas. Bueno, en palabras más sencillas, el que escucha y cree en el mensaje del sacrificio de Jesús en la cruz es salvo por Dios. Es Dios quien salva. Lo que estoy haciendo cuando lo que acabo de explicar es que siempre le atribuimos el poder a Dios. Porque si, por ejemplo, la oración tiene poder, lo que tengo que hacer es orar mucho y Dios hará lo que yo le diga. Pero si el poder está en Dios, aunque yo ore sea mucho o poco, Dios decide lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Pero nos preguntamos, ¿cómo es que en el Evangelio hay poder para salvación? Fíjense, el apóstol Pablo, hablando de la salvación a los romanos,
les dice que por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, ya no había necesidad de hacer cosas extraordinarias para ser salvo. Solamente creer en lo que Él hizo. Cristo hizo lo extraordinario para que nosotros de manera sencilla creamos. El hombre piensa que tiene que hacer cosas extraordinarias para convencer a Dios de que lo salve. Pero miren lo que dice Romanos 10, versículo 6. Voy a leer la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva. Pablo aquí hablando con los romanos dice, sin embargo, acerca de los que confían en Dios para que los declare justos, dice, no tienes que preguntarte, ¿quién subirá al cielo para pedirle a Cristo que descienda? Ni tienes que decir, ¿quién bajará al abismo para retornar a Cristo a la vida? Es decir, no hay que subir al cielo ni tampoco ir al abismo para obtener la salvación. Casi Pablo dice, es muy sencillo. Dice el texto más adelante. Dice, ni tienes, en verso 8, más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, bien fácil. ¿Cuántos cuando llegaron al hotel fueron a guardar su ropa y la Biblia los saludó? Hi, una Biblia, ¿verdad? De los gedeonitas, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los gedeones allí. Esas Biblias que siempre están en los hoteles, sí la han visto, ¿verdad? Y ahora la tienen en sus dispositivos. O sea, usted anda con la Biblia ahí. Y hoy que tenemos tanto acceso a diferentes, no solamente a la Biblia, a diferentes versiones, comentarios, diccionarios, etcétera, devocionales, es cuando menos el cristiano lee la Biblia. El TikTok, el Temu, el Shein, tengo que cerrar los ojos cuando digo esto, ¿verdad? Porque no quiero mirar a nadie, pero leemos menos la Biblia. Pero fíjense qué congruencia. Si la palabra es la solución, si es poderosa, si es de Dios, es incongruente no leerla todos los días y caminar en ella. Dice el versículo 9, o termino el 8. Más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Qué fácil, ¿verdad? Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Es decir, en términos muy sencillos, Cristo murió para justificarnos del pecado, resucitó de la muerte para santificarnos y reina en gloria como Señor para glorificarnos. Entonces, podríamos decir en palabras muy pequeñas, sencillas, que saber quién es Jesús y qué hizo por nosotros es lo que nos salva. Dios encarnado vino a este mundo como un hombre de carne y hueso y murió en una cruz por nosotros para que por medio de ese sacrificio todos los pecados que hemos cometido sean borrados y nos hace inocente. Para que por su resurrección tengamos vida espiritual y para que por su reino, se sentó a la diestra del Padre, entremos allí glorificados con cuerpos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, la Biblia, aparte de tener el poder para salvar, también es poderosa para transformar el corazón. Ningún otro libro en este mundo tiene el mismo poder que tiene la palabra de Dios. Usted lee un libro y al terminar la última página, ahí quedó el libro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces abrimos y luego tú dices, voy a leer todo el capítulo de Filipenses, y usted comienza, ¿verdad? Filipenses 1, y lee el primer verso y se pasa todo el día y dice, ay, no he podido avanzar del primer verso, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Yo que dije que iba a leer un libro por día, ¿verdad? Mire, Tito 3, versículo 4, miren lo que dice. Tito 3, versículo 4. Dice Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí se está refiriendo cuando envió a su Hijo, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y noten lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas.
Aquí el lavamiento de la regeneración habla del corazón y la renovación aquí habla de la mente. Tenemos deseos nuevos y pensamos de manera diferente conforme a su palabra. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro, o nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Noten lo que la palabra del Señor hace, mis hermanos. Miren, yo pienso que si meditamos más a fondo en lo que significa la salvación, porque yo sé que se ve como muy sencillo. Alguien quiere recibir a Cristo y alguien dice, yo, pasa adelante, repite esas palabras, ya eres salvo. Se simplifica así, ¿verdad? Pero si tú entiendes lo que implica la salvación, lo que le costó al Señor, lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Su iniciativa de misericordia y gracia, es de nosotros meditar en eso para darle mayor valor a eso que parece, entre comillas, algo sencillo. Porque el Señor, como dije anteriormente, Él abrazó lo difícil para simplificarnos la salvación. Él descendió, no nos mandó a subir al cielo. O sea, no fue un Dios que dijo, ¿te quieres salvar? Comienza, ¿verdad? A ver si llegas. O sea, no hizo eso el Señor, o por buenas obras, porque no podíamos. Por eso dice que Él descendió. Dios, creador del universo y la tierra y todo lo que en ella hay, se hizo hombre para sufrir, morir y dejarnos ejemplo. Pero tenemos nosotros que meditar en eso para no pensar que la salvación es algo así fácil y ya lo tengo y ya. No, mis hermanos, es algo muy grande. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa. Cuando creemos al mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente. En el momento que cree, fíjense, Dios, todo lo complicado de la salvación, el Señor lo hizo. Por ejemplo, la conversión, cuando usted dice, ay, me convertí a cristiano, la mayoría de los cristianos pensarían que la conversión es humana y no, solamente es la decisión. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, dice, cuando se conviertan, entonces yo les voy a abrir los ojos, les voy a quitar el velo, van a entender espiritualmente. Pero es un acto simultáneo. Cuando yo creo, el Señor cambia mi corazón en dirección a Él. O sea, el Espíritu Santo entra en nosotros, mis hermanos. El nuevo nacimiento en Cristo por la fe, una vez espiritualmente nacemos de nuevo, instantáneamente comenzamos a sentir eso que a veces decimos, ay, tengo ahora deseo de congregarme, tengo deseo de orar, de leer la Biblia, de servir a Dios. Ya no peco, como dice el pastor Chuy, a gusto, ¿verdad? Así como libremente o como antes. Aunque a veces pecamos, pero si eres nacido de nuevo, hay algo en ti diciéndote, no lo hagas. Y si lo hiciste, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. El Espíritu te está diciendo eso. Por eso Pablo dice que cuando el Espíritu entra, en palabras de Pablo dice, el Espíritu produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Así que no te lleves la gloria cuando tú dices, tengo deseo de santidad. No eres tú, es el Espíritu. Él espera que tú respondas a ese deseo que Él produce. Si tú no te santificas, de nada sirvió el deseo. Lo ignoraste por completo. Romanos 12, versículo 1. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice Pablo a los cristianos en Roma, le dice, así que, ¿cómo eran los cristianos antes o los romanos antes de ser cristianos? Imagínense, ¿no? Igual que los griegos, igual que los persas, igual que los egipcios, o sea, paganos. O sea, la inmoralidad sexual, la envidia, la competencia, asesinatos, hablar mentira, todo eso era normal. El adulterio, la homosexualidad, todo eso era normal en Roma. Por eso el primer capítulo de Romanos comienza describiendo todo ese comportamiento. La idolatría era normal, incluso la idolatría era su religión. Adorar muchos dioses. Los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y ahora Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, así que, hermanos, ahora son cristianos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos o sus vidas, podemos decir, en sacrificio vivo. Ahora no hay que morir como sacrificio para salvación, sino que como somos salvados por el sacrificio de muerte de Cristo, nosotros ahora morimos a nuestros deseos egoístas para vivir para Dios.
¿Y por qué dice sacrificio vivo? Porque duele negarnos al yo, ¿sí o no? Sean honestos. Cuando Dios te dice, eso no, y tú, ay, yo quiero esto, I want este. No, ese no, este. Por aquí no, por allá. Eso duele mucho cuando alguien controla tu voluntad. Cuando te dicen no, cuando te dicen calla, cuando te dicen sométete, eso duele. Por eso es que es un sacrificio vivo. Luego dice el texto, santo, que habla separados del mundo para Dios, agradable a Dios, luego dice. Es decir, viviendo según la voluntad de Dios, que es vuestro culto racional. Entiéndase, nuestro estilo de vida. Culto racional sencillamente significa un estilo de vida. Lo que debemos hacer cada día. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden al pensamiento anticristiano de este mundo. Usted sabe que la cultura es uno de los impactos más fuertes al conocimiento, al intelecto, a las convicciones, a la educación, a las costumbres, mañas. Usted sabe que usted vino de su país con cosas que poco a poco se han ido olvidando, ¿verdad? De repente el hermano Javier me dice, no, ya tú sabes más dichos mexicanos que yo. Pero precisamente es porque mientras más estás rozándote con cualquier cosa, mientras más te involucras en X cosa, esa X cosa va a tener una influencia en tu mente. Mientras más tiempo pases viendo televisión y en el teléfono, la cultura va a tener un dominio en tu mente. Pero mientras más caminemos en la palabra, el efecto de la palabra se va a hacer visible en tu conducta, en tu forma de hablar, pensar, desear, etcétera, etcétera. Y por eso Pablo dice, no se acomoden, no se amorden a este mundo, a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que hagamos de la Biblia nuestro cerebro prácticamente. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, para que comprobéis significa para que podamos ver, para que podamos experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una vez, mis hermanos, nacemos de nuevo, la palabra cobra un sentido muy distinto a cuando no éramos cristianos. Es por eso que la esposa que quiere que el esposo no cristiano se comporte como Cristo, no puede. No puede, o sea, no tiene el Espíritu Santo. Lo único que puede hacer es compartirle a Cristo para que se arrepienta. Y después que crea, comienza el proceso transformador. Ahora por la fe, mis hermanos, y el poder transformador del Espíritu, cuando nos llenamos de la palabra, el Espíritu comienza a trabajar en el corazón. Ahora, ¿cuántos quisieran que su carácter cambie rápido? ¿Quieren la fórmula, la receta? Mientras a la velocidad, mejor dicho, a la velocidad de tu obediencia, a esa misma velocidad será tu crecimiento. En la medida que obedezcas la palabra, en esa misma medida vas a crecer. En la misma medida que el vaso se llena de agua, es en la medida que tú le echas el agua. Así de sencillo. Pero tenemos una lucha constante porque los oídos están abiertos todo el tiempo. Los ojos también. Entonces, como el mundo nos inunda de su mensaje constantemente, a veces inconscientemente, tenemos a veces más del mundo que de la palabra de Dios. Entonces nos toca a nosotros de manera voluntaria e intencional caminar en la palabra, aplicar la palabra a todo. Ahora que estuvimos en México, estuvimos con los pastores y tuvimos una reunión de las regiones y el pastor Chuy estábamos analizando conflictos, tomando decisiones, y yo me fijaba que cada vez que se nos trancaba la carreta, el pastor Chuy decía, acuérdense que la palabra dice, ¿te acuerdas cuando Pablo y Tito esto y aquello? ¿Te acuerdas? Todo era la Biblia, ¿verdad? Y algunos quieren resolver las cosas según sus entendimientos y experiencias. Y a mí eso me da una enseñanza impresionante. Sí, pero aquí aplica, pero aquí no, porque 1 Corintios dice 4, o sea, toda la palabra, el consejo bíblico. Entonces, tú te das cuenta cuando un cristiano, dos cosas que se ven. Cuando un cristiano vive la palabra, ¿cómo habla? Obviamente, y cómo vive. O sea, ¿qué sale? Hay cristianos, bueno, yo conozco cristianos, hasta pastores, que yo digo, oye, este pastor, yo hablo con él y nada de la Biblia, nada.
No, que el carro de batería, no, que el soccer, no, que voy de viaje, no, que la marca de ropa, no, que la noticia dice, no, que Trump, nada de la Biblia. No tiene un texto para meditar o analizar o una pregunta, como algunos pastores nos reunimos y dicen, pastor, una pregunta, yo estaba leyendo este texto, ¿qué tú piensas? O sea, somos cristianos y encima pastores. Imagínese un cristiano que nunca salga un lenguaje bíblico de su boca. Eso habla de que su corazón no está lleno de eso, porque Jesús fue que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. No es que no podemos hablar de deportes, no es que no podemos hablar de noticias, no es que no podamos hablar de ropa o de viajes o no sé, pero si el corazón está lleno de algo, ¿qué es lo que va a salir? De lo que está lleno, así de sencillo. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre, el ser humano, de Dios en este caso, el cristiano, el servidor, sea perfecto. La palabra perfecto es ser maduros, parecernos más a Cristo. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora noten, aquí la palabra de Dios tiene el respiro de Dios. La verdad es que a mí me impacta mucho saber que la Biblia, si yo soy cristiano y la leo, la obedezco, estoy respirando el aliento ¿de quién? Del Señor en mi vida. Y al final les voy a leer algunas estadísticas, con solo leer la Biblia 4 veces a la semana lo que hace, la diferencia que marca. Pero aquí nos damos cuenta que la palabra tiene la vida de Dios. Miren, cuando un autor o un pintor o escribe un libro poético o hace una pintura, se usan palabras como inspiración. Oh, me inspiré y hice esa obra, ¿verdad? Es como que mi vida la derramé en ese trabajo, por así decir. Pero si un pintor, en este caso, inspirado, ¿verdad?, por sus creatividades y todo eso, pinta un cuadro o escribe un libro, y tú ves el cuadro o lees el libro o el cuadro tiene cierta influencia en ti, pero no para salvación, no para transformación de tu corazón. Puede cambiar tu carácter, pero no como el de Cristo. Te puede hacer una mejor persona un buen libro, pero no puede santificarte. Un libro puede encaminarte en el buen camino del mundo, pero no te lleva a vida eterna. Entonces, cuando leemos la Biblia, en ella encontramos la salvación y en ella encontramos el cambio del corazón. No solamente el cambio de conducta, porque miren, cuando uno comienza a experimentar lo que la palabra hace, es impresionante cuando comienzas a sentir cosas que humanamente no podías sentir en tu propia iniciativa. Como, por ejemplo, amar a nuestros enemigos y con paz en tu corazón. No mordiéndote los labios y sí lo perdono, pero así como casi mente, ¿verdad? Pero es un proceso porque al principio no entramos así, entramos con mucha amargura del corazón, falta de perdón, rencor, muchas cosas, pero con el tiempo, en la práctica del 70 veces 7, ya dices, no, ya, ¿quién fue que dijo eso? Barrabás, lo perdono y le llevo de comer. ¿Quién fue que lo dijo? Judas, un beso para Judas. La palabra tiene el respiro divino de Dios, mis hermanos. Pero es muy importante entender que la palabra no tiene ningún efecto transformador. Sí, tiramos la Biblia por allá y la recogemos el domingo a la mañana y la volvemos a tirar el domingo a la tarde y nunca la leemos para aplicarla. Si alguien dice, ay, es que yo no me puedo memorizar los textos, mi pregunta es, ¿cómo los aplicas en la semana? Porque está bien, no me sé la Biblia entera de memoria o muchos textos, pero por lo menos los prácticos. Porque aquí cuando aprendemos a trabajar en alguna compañía, tenemos que memorizar lo que nos enseñan en una semana. Si no, no podemos trabajar. ¿Te imaginas tú, verdad? ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que sé. Ok, te voy a dar un trabajo para que limpies esta área. Mira, el primer día, ¿no? La escoba y el trapeador está allá. Tú lo trapeas, pones el detergente, el limpiador por aquí. Al otro día, jefe, ¿me puedes explicar otra vez lo que me dijiste ayer? Sí, no hay problema. Y al tercer día, y al cuarto, al quinto, al sexto. Jefe, cada día que lo llames, no. Voy a llamar a otra gente porque así no es. Entonces, si no tengo los textos prácticos memorizados, está bien, significa que ando así en la calle, ¿verdad?
con la Biblia todo el tiempo mirándola. Yo sé que no. Entonces, ¿por qué se memoriza uno la Biblia o para qué? Para practicarlo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa frase, engañándoos a vosotros mismos, parece o implica alguien que al oír la palabra siente como algún aliento, ¿verdad? Un consuelo. Ay, leí la Biblia esta mañana. Luego dice, pero no te engañes, si no la pones en práctica, ahí te vas a quedar en el sentimiento. Esa es la idea. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se mira en el espejo y ve su rostro natural. ¿Cuántos se ven en el espejo? Ahora, ¿quién es el que te dice que tienes la cara sucia en el espejo? ¿El espejo o tú? Está empezando. No me lo había preguntado, pastor. Bueno, tú. O sea, te ves en el espejo. ¿Quién juzga? Tú. Tú dices, bueno, el pelo no me gustó, las cejas, la cara sucia. Cuando miramos el espejo de la palabra, es la palabra que nos dice lo que está mal en nosotros. Pero si tú vas al espejo en la mañana y ves que tienes los ojos sucios, ¿qué haces? Te los limpias. Pero a veces abrimos la Biblia y la Biblia nos refleja alguna suciedad en el corazón y la dejamos así. Y por eso el texto dice, porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, se entiende que la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, fíjense, hay que memorizarse la Biblia para practicarla, sino hacedor de la obra, este es el que la lee, la medita y la pone en práctica, será bienaventurado en lo que hace. Qué tremendo, ¿no? Pablo dice que toda la escritura es inspiración de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, la palabra inspirada por Dios es de un compuesto de dos palabras griegas. Teo significa Dios, de donde viene la palabra teología, el estudio de Dios. Y neuma, ¿verdad? Que es el compuesto de teo, neupstos, significa inspiración de Dios, la vida de Dios, el aliento de Dios. Eso significa cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ese aliento que recibió Adán en Génesis, ¿se acuerdan que el Señor respiró? ¿Verdad? No es el aliento que ahora recibimos en Cristo. Adán era, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo dice la Biblia? Hombre viviente. ¿Y nosotros? ¿No se acuerdan? Espíritu vivificante. Bueno, tienen que leer más la Biblia, mis hermanos. Adán es un ser viviente, nada más existe. Pero nosotros tenemos un espíritu vivificante que nos va cambiando, nos va llevando de gloria en gloria. Hay veces, mis hermanos, que al terminar la enseñanza, no sé si a usted le ha pasado o ha escuchado, pero algunos hermanos me dicen, pastor, ¿cómo usted sabe eso que usted predicó fue exactamente lo que me pasó ayer? O lo que venía hablando de camino. Usted, una vez me dijo una familia, ¿usted tiene cámaras en mi casa? Bueno, todos sabemos que Dios lo sabe todo. Entonces, los predicadores o pastores oran a Dios para ver el tema que va a traer y el Espíritu Santo nos guía en la enseñanza. Pero solamente con Hebreos 4 sabemos por qué pasa esto. Vamos a Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, 12. ¿Quién es el que descubre el pensamiento, verdad? Dice la palabra. ¿No es Dios? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, ¿la Biblia está viva? Bueno, la palabra de Dios en el corazón es viva. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, esta es la palabra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Quizás usted no me deja mentir, pero hay veces que al escuchar una enseñanza, la misma enseñanza de la palabra nos descubre algo que ni nosotros sabíamos que estaba allí. A mí me pasa un montón de veces. Yo no sabía que tenía eso en mi corazón. La palabra me lo reveló. La palabra arrojó luz en mi corazón y pude ver esa actitud o esa tendencia de pecado que tenía, que antes la justificaba. Pero la palabra tiene este poder, mis hermanos. La palabra es como una lámpara espiritual que alumbra los corazones. Y qué sabio es Dios que cuando alumbra, solamente tú, el que le escuchas, o yo, y Dios puede ver lo que hay en tu corazón. Qué bueno que el vecino que está a tu lado no lo vea, a menos que se lo digas. Pero ¿te imaginas que fuera así, que saliera una pantalla así como un holograma? ¡Pring! Y sale una lista de todas tus condiciones de pecado del corazón. Sería muy vergonzoso, ¿verdad que sí? Pero qué bueno que Dios mantiene eso en el secreto de nuestro corazón. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene la capacidad de entrar en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando saca de allí lo que está escondido, ¿con qué propósito lo saca? Con el mismo propósito por el cual se hace una biopsia. Cuando se hace una biopsia, se está haciendo un examen profundo para encontrar el cáncer, ver el tipo de cáncer y tratarlo para salvar a la persona. La palabra es como si fuera así una biopsia. Entonces, cuando somos expuestos a la luz de la palabra, uno se siente vergonzoso, avergonzado a veces. ¿Le ha pasado que está usted ahí y dice, ay Señor, esa parte de mí sí he batallado y te da pena, ¿sí o no? Pero el Señor la saca a la luz para que Él pueda sanarlo, para que tú se lo entregues a Él, para que te arrepientas, para que digas, Señor, esta actitud yo no la quiero en mi vida. Te la entrego para que tú me ayudes a quitar eso de mi corazón. Pero una vez la palabra saca a la luz eso que hay en tu corazón y ahí lo dejas, no va a pasar nada. Solamente tuviste el conocimiento de tu propio corazón. Si no se expone el pecado permanecerá escondido como el cáncer haciendo daño. Miren, la verdad es que es difícil explicar en detalle lo que les voy a decir. Pero cada vez que salen palabras hirientes de nuestra boca, cada vez que salen malas actitudes, cada vez que hacemos algún acto de pecado, todo eso sale del corazón, de nuestra mente, sentimientos y deseos que están infectadas por el pecado. Pero cuando tú dices, ay, ¿por qué me enojo tan fácil por esto? Si no hay necesidad de enojarse por eso. Bueno, ahí está, no se sabe de qué cable está conectado ese enojo al pecado. O sea, ¿cuál es la raíz? Es la pregunta, ¿verdad? Es difícil, pero la palabra nos va limpiando y van muriendo actitudes que antes teníamos y vamos viendo el progreso. Pero es importante que haya obediencia. Si no hay obediencia no va a haber cambio. Créanme, mis hermanos. Pero aquí termino con algunos beneficios por leer la Biblia 4 veces por semana. Esa es una estadística que encontré en el internet nada más, pero es real. Fíjense, solamente son 6 principios o 6 beneficios, mejor dicho, por solamente leer la Biblia 4 veces a la semana. Fíjense, solamente leerla. Dice, número 1, mayor crecimiento espiritual, es decir, aumenta tu fe, tu sabiduría y tu relación íntima con Dios. Creces en la comprensión del carácter, las promesas y el propósito de Dios. Número 2, otro beneficio, mayor resistencia en las tentaciones. Los lectores habituales de la Biblia son menos propensos a caer en pecados habituales. Las Escrituras los fortalecen con la armadura que Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu. Son beneficios. Están también los beneficios emocionales y mentales. Número 3, reducción de los sentimientos de ansiedad y soledad. La interacción regular con la Biblia reduce los niveles de preocupación, miedo y aislamiento. La palabra de Dios brinda consuelo, como dice el texto primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Punto 4, beneficio número 4, una manera mejor para tomar decisiones. La Biblia ofrece sabiduría y discernimiento para la vida diaria. Usted conoce Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies y lumbrera en tu caminar. Y esa lámpara no es una lámpara como de 100,000, ¿verdad? BTUs o lumens, así que alumbra de aquí a la esquina, ¿no? La lámpara de la palabra alcanza al paso de moverte. Es decir, nada más alumbra tus pies.
Si te quedas ahí, solamente te ves los pies, pero si avanzas, vas viendo el camino a medida que con la palabra vas avanzando. Por eso dice el texto, tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera en mi caminar. También tiene un impacto en el comportamiento del cristiano. Punto 5. Disminución drástica de los hábitos destructivos. Las personas que leen la Biblia 4 o más veces por semana tienen 57% menos posibilidades de emborracharse, 68% menos probabilidades de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo la pornografía, 61% menos probabilidades de la pornografía o ver pornografía, 74% menos probabilidades de apuestas o jugar la lotería y cosas así, juegos de azar. Y por último, beneficios relacionales. Punto 6, mayor probabilidad de compartir tu fe. Las personas comprometidas con la Biblia tienen más de un 220% de probabilidad de compartir el Evangelio con los demás. Es obvio porque tienes el mensaje ahí fresco todo el tiempo, ¿no? Se vuelven más firmes y seguros al hablar de la verdad en amor. La Biblia, o leer la Biblia al menos 4 veces por semana, tiene un efecto de transformación espiritual en las personas. Trae paz, poder sobre el pecado, claridad mental, una fe más fuerte y una vida transformada. Escuche, solamente con leerla 4 veces a la semana. Imagínese si usted se mete de lleno en ella y la ve, porque tenemos el problema de que hay cristianos que se meten en la Biblia para buscar cosas más profundas y meterse por áreas que ni entienden y no saben ni perdonar, no saben amar al prójimo, no saben servir a su esposo o esposa. Enfoquémonos en la Biblia para la vida práctica. Y si nos sobra tiempo, póngase a estudiar quién fue la mujer de Caín, cuál es la ramera de Babilonia y todo, y dónde está el arca que no la encuentran, todo eso. Pero eso déjelo de segundo. Deje que la palabra cambie nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Hay cristianos que pues estudian, ¿verdad?, los rollos del mar muerto y así mismo está su vida espiritual muerta. Todo lo que es secundario en la Biblia debemos de dejarlo en lo secundario. Y todo lo fundamental, como ser más como Cristo, debe ser lo primero. ¿Verdad que sí? Ese es el orden que Dios quiere que tengamos para que podamos crecer y parecernos cada día más a Cristo. Es el poder que tiene la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que tiene poder para salvar, transformar nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que podamos entender, mi buen Dios, lo importante de caminar en tu palabra, de atesorarla, Señor, así como dice el Salmo, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista decía, Señor, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y todas estas estadísticas de los beneficios de la palabra de Dios ya están en la Biblia, no es algo nuevo. Sencillamente lo leemos para refrescar nuestra memoria de saber que hay beneficios no solamente aquí, como dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, no te enfoques solamente en el gimnasio, bajar de peso y todo lo que preserva y guarda el cuerpo físico temporal, sino en la piedad, que es vivir como Cristo, porque tiene beneficios aquí, en la vida presente y en la venidera. Así, Señor, queremos nosotros de la misma manera tener este beneficio espiritual para gozar de las riquezas en Cristo por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que vivimos en tiempos donde escasea la palabra, y si hemos llegado a un lugar donde se respeta tu palabra, que a la misma vez también, Señor, podamos respetarla nosotros, atesorarla, Señor, y no menospreciarla, porque cuando falta, Señor, hay un dicho muy conocido que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros no queremos perder el tiempo en cosas vanas o secundarias, Señor, sino lo fundamental. Gracias, mi buen Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor.
Digámosle juntos: yo quiero amar tu palabra, Señor. Yo quiero vivir en ella. Cuánto amo yo tu ley.
ti, Señor Jesús. Tú eres la palabra, tú eres el verbo encarnado, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Queremos ser hacedores y no únicamente oidores. Hemos oído ya, hemos estado atentos, Señor. Mas hoy te pedimos que nos ayudes a vivir para ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, por los pastores, Dios, porque tú les llenas con tu palabra para enseñarnos de manera práctica y fácil, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que Él sea acompañándonos hoy y siempre.